cada uno de ustedes una vez más en este canal, en esta audiencia. Que el Señor les siga bendiciendo a ustedes grandemente y que el Señor prospere nuestros caminos, prospere el entendimiento que nosotros queremos tomar en la palabra del Señor. Que Dios prospere en nosotros también todo interés, todo empeño, todo esfuerzo por querer aprender de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, Dios les bendiga y vamos a orar antes de poder hablar de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias te damos por toda tu bendición y lo que tú nos permites recibir el día de hoy, Señor. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, hágase tu voluntad en nuestro ser, Señor, y ante ti podamos elevar nuestra alabanza, la adoración a través del conocimiento de tu palabra y de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, alabado y bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén. Hay una pregunta muy en común que se mueve o que se hace la gente, o es una pregunta muy popular entre la sociedad y la gente, ¿verdad? Y esta pregunta es: si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que entre los humanos haya pleitos, haya guerra, haya confrontaciones? ¿Por qué, si Dios es bueno, permite que haya hambruna, que haya enemistades, que haya muerte, enfermedades? La pregunta no está tan mal. ¿Por qué Dios lo permite? Si nosotros lo miramos desde el punto de vista humano, siempre nos vamos a preguntar por qué Dios lo permite. Ahora, si nosotros lo vemos desde la vista de Dios, desde lo que Dios ve en nosotros, Dios va a preguntar por qué el hombre hace la maldad. ¿Por qué el hombre permite que la maldad gane terreno en su corazón, en su mente? Recordemos que la palabra de Dios, o el apóstol Pablo, nos dice que cuando los pensamientos vienen en maldad, primero se crea una película o un ambiente en nuestra mente. Al llegar a nuestra mente, corre hacia nuestro corazón. Y en el corazón, que se crean las emociones y los sentimientos, podemos consumar entonces la maldad en contra del prójimo o en contra de alguien o de algo. La maldad en realidad no es que Dios lo permita. Y si lo vemos desde otra perspectiva, y podemos decir, ¿por qué Dios respeta que nuestra decisión sea mala? ¿Me va a entender? O sea, nosotros tenemos dos decisiones. Una decisión por ser buenas personas y una decisión por ser malas personas. Usted decide. Un día, por ejemplo, hoy lunes, 12 de mayo del 2025. Hoy usted amanece y dice usted: estoy agradecido con Dios por todo lo bueno que me está pasando. Entonces hoy decido yo ser agradecido o ser agradecida y comienzo a tener paz con mi prójimo, con mis hermanos. Estoy dispuesto a ayudar, estoy colaborador, muy acomedido, me acerco, platico, escucho. Porque en verdad hoy amanecí de buena gana, con muy buena voluntad, muy buen carácter, buenas emociones. Pero si mañana martes yo decido entonces amanecer de malas, mal carácter, mal humor, hoy me levanté con el pie izquierdo, no me importa nada y ahora sí, el que me las paga, pues me las paga, o si no, yo a ver quién se las cobro. Comienza entonces un ambiente o una forma de pensamiento de maldad, pero es que eso nosotros lo decidimos. Es cierto, usted me puede decir: mire, es que hay gente que de verdad se dedica a uno a molestarlo y uno pues no aguanta el carácter y ya pierde el control. Es cierto, pero es que uno lo decide. Yo insisto, uno decide cómo uno quiere ser. La paciencia existe, la tolerancia existe, pero también existe la intolerancia y la impaciencia. Es una decisión. Por ejemplo, si yo sé que hay personas que me molestan a mí, que provocan una maldad en mí, obvio, yo solo me alejo de las personas, me distancio de esas amistades, me distancio de esas personas
y voy a tratar la manera de tener paz en mi corazón, paz en mi mente, y entonces eso ya no me empuja a mí a tener malos pensamientos, ni me empuja a tener malas obras. Entonces no es que Dios lo permita, sino que a mi criterio, ¿por qué Dios respeta tanto mis decisiones? Dios ya me enseñó todo en su palabra. Si haces lo malo, cosecharás entonces malas obras. Si haces lo bueno, cosecharás buenas dádivas. Ya Dios lo dijo. Lo dijo Dios, lo dijo Jesucristo, lo dijeron los profetas, lo dijeron los reyes, los patriarcas, lo dice toda la gente. Y hasta en casa lo oímos. Mira, si te portas bien, entonces la gente será buena contigo. No, eso no es cierto, porque la gente es una lata, la gente no sirve. Pero es que depende cómo está uno, de ánimo. Es que puede venir una persona de mal humor contra mí y decirme, mira, Lester, tú no te vistes bien, tu barba es horrible, tu color de piel es horrible, tu calvicie pues es inaceptable. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Entonces yo tengo dos decisiones. La primera decisión, le respondo como él me está hablando. Mira, pero mírate tú en el espejo, mira quién eres, mira la clase de persona que eres, tú también tienes estos defectos. O simplemente, ok, está bien, respeto tu comentario. Camino, me distancio y me voy. Son dos decisiones. Entonces, si a raíz del comentario de la otra persona comienza entonces la maldad, ¿será que yo puedo decir Dios permitió la maldad? ¿O yo permití que de ese comentario se creara un ambiente de pleito, un ambiente de controversia, un ambiente de maldad? Entonces, yo eso es lo que yo pienso. ¿Por qué Dios respeta tanto mis decisiones cuando a veces o muchas veces mis decisiones son de maldad? ¿Por qué yo tengo que responsabilizar a Dios de lo que yo decido hacer? ¿Por qué yo tengo que responsabilizar a Dios de lo que yo estoy pensando? Son mis pensamientos, mis decisiones, mis sentimientos, y yo soy el responsable de mis actos. No es un ataque del enemigo, no es un ataque de Satanás, no es un castigo de Dios, no es que Dios permita, es que yo soy el que busco las consecuencias. Si yo le hago el bien a alguien, es probable que ese alguien, aunque tenga un carácter malvado, un corazón malvado, ese alguien un día me va a responder bien y va a reflexionar. Yo creo en la gente. ¿Usted cree en la gente? Tal vez usted no cree en la gente porque usted una vez se rodeó de gente que nunca le pagó bien, pero usted no puede generalizar todo. Dios permite la maldad, Dios permite el hambre. ¿Es correcto eso? Bueno, vamos a ver entonces cómo es el ambiente donde está sufriendo la hambruna. Guerras, enemistades, envidias, egoísmo, maldad, porque si no le doy de comer a mi prójimo, entonces yo le estoy deseando el mal, pero yo soy el que se lo estoy haciendo. No es que Dios lo permita. Y es que si Dios no permitiera también que nuestras decisiones tuvieran un efecto bueno o un efecto malo, ¿cómo sabríamos nosotros entonces qué es lo bueno y qué es lo malo? Si Dios nos hiciera a todos personas muy buenas, sin conocer la maldad, entonces no tendría un sentido de ser humanos. ¿A qué me quiero referir eso? Porque entonces, ¿cómo sabríamos que la maldad existe? Porque la maldad existe, no solo afuera, existe aquí adentro. Somos creados de la tierra, del polvo de la tierra, a imagen y semejanza de Dios. Pero un día nuestros antepasados cometieron una desobediencia y esa desobediencia trajo una consecuencia. Y es el mismo patrón que se viene cometiendo durante mucho tiempo. Mi desobediencia tiene una consecuencia. Grábese eso. Mi desobediencia tiene una consecuencia, pero mi obediencia trae una consecuencia también. Si yo desobedezco, voy a sufrir las consecuencias, pero si yo obedezco, también voy a recibir las consecuencias. Y es que esa es una decisión también, es mi decisión. Dios permite la maldad, no es que Él permita, es que Él respeta mis decisiones. A eso es lo que yo voy. Bueno, veamos algo que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Veamos entonces en el ejemplo de Caín y Abel.
Génesis capítulo 9. Y esto es algo muy conocido y es probable que lo sepamos hasta de memoria. Génesis capítulo 9, versículos del 4 al 12. 9 del 4 al 12. ¿Qué es lo que dice Génesis 9 al 4 al 12? Entonces, obviamente, Caín y Abel eran hermanos y ambos, pues, ofrecían ofrenda a Dios. Pero entró envidia en el corazón de Caín y esa envidia le llevó a cometer un homicidio. Mató a su hermano. ¿Pero de dónde salió eso? Del corazón de Caín. Dios no le puso la maldad a Caín. Ahora mi pregunta es, ¿quién le enseñó a Caín que matando a su hermano iba a calmar su enojo? ¿Quién le dijo eso? Esa maldad viene desde aquí adentro. Los pensamientos, los sentimientos y las emociones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que Dios quiere que nosotros aprendamos también a manejar toda esa situación en nosotros. La situación que nosotros debemos de conocer en nosotros mismos. ¿Qué clase de personas somos? Yo quiero que Dios siempre ponga sus buenas dádivas en mi vida. Pero ¿qué clase de persona soy yo? ¿Qué clase de tierra, qué clase de terreno soy yo para que Dios ponga sus bondades en mí? Porque yo al nacer ya traigo un corazón dispuesto a ser malvado. Pero yo nazco con una mentalidad inocente, pero con un corazón propenso a aprender lo malo. Y entonces cuando en Génesis capítulo 4, versículo 8, dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. ¿Dónde dice ahí entonces que Dios permitió que Caín matara a Abel? Ay, mire hermano Lester, pero es que Dios lo sabe todo. Sí, Dios lo ve todo, lo sabe todo. Pero hay un acto o una situación, una faceta en nuestra vida que Dios respeta. Dios respeta nuestra decisión. Si yo quiero ser malvado o yo quiero ser hombre bueno. Eso Dios lo va a respetar siempre en nuestra vida, desde que nacemos hasta que muramos. Siempre. ¿Por qué? Porque aquí dice, Caín se levantó contra su hermano. ¿De dónde nació el levantarse para matarlo? Del corazón de Caín. ¿Y por qué? Porque hubo envidia y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y todavía Caín le responde muy mal a Dios. Y le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde tierra. Entonces Dios supo que Abel había sido muerto por la mano de Caín, porque la sangre de Abel se había presentado ante Dios. ¿Qué es lo que pasa? Si vemos versículos anteriores, todavía Dios le dice a Caín, ¿por qué tienes esa cara o ese rostro tan estirado, tan triste, tan molesto? ¿Por qué si tú dejaras de hacer lo malo, no recibiría yo con mucho agrado tu ofrenda? Pero leámoslo. Veamos en los versículos, en ese mismo capítulo 4, en el versículo 3. Entonces Jehová, pero permítanme, vamos a decir en el 4. Y Abel trajo también de los primogénitos sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Sí? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, entró un estado de envidia y de molestia en el corazón de Caín, porque Dios vio con mejor agrado la ofrenda de Abel. Entonces Dios, al darse cuenta que Caín se había molestado, le dice entonces Jehová, dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante?
si hicieras el bien, le dice. Mira, si hicieras el bien, no serás enaltecido, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces, no solo Dios no ve con agrado la ofrenda de Caín, sino que le explica por qué no lo ve con agrado. Imagínate, cuando Dios te va a estar dando explicaciones, cuando tú sabes cómo es tu corazón, tú sabes cómo es tu carácter, tú sabes cómo es tu mente, tú te conoces tú mismo, tú sabes cómo eres, tú sabes de qué, como dicen los abuelos, de qué pata cojeas, tú sabes en verdad cuáles son tus pensamientos y cómo son tus emociones, pero aún así Dios le da una explicación a Caín. Mira, yo no veo con agrado tu ofrenda ni lo recibo porque no haces el bien. Eres una persona que solo la maldad persigue, solo haciendo la maldad, y por eso no recibo tu ofrenda. Entonces ahí vemos un claro ejemplo de cómo la maldad comienza a nacer en el corazón del hombre. No solo vamos a decir de Caín, porque probablemente hubieron otros casos, tal vez casos menores, y este fue el más marcado. ¿Qué es lo que dice entonces en el Génesis capítulo 9? Veámoslo en Génesis capítulo 9. Versículos del 4 al 12. ¿Qué es lo que dice? Pero carne con vida, con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de todo animal demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón de su hermano demandaré la vida del hombre. Y que derramare sangre de hombre, porque el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procedan abundantemente en la tierra y multiplíquese en ella. O sea, Dios le dice a Noé que entre ellos tienen que respetarse. ¿Por qué? Porque Dios vio que en la tierra había mucha maldad. Y cuando Dios vio que todo eso, que había mucha maldad, le pesó en su corazón entonces haber creado al hombre. Eso lo vemos entonces en Génesis capítulo 6. Veámoslo en el 6, capítulo 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente de maldad. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces vemos de que siempre el hombre ha tratado la manera de hacer mal desde su corazón. Pero ¿cómo sé yo que mis decisiones hacen mal? ¿Cómo sé yo que mis decisiones está fuera de la voluntad de Dios? Porque media vez yo tengo aquella intención de hacerle mal a mi prójimo, entonces desde ahí yo sé de que estoy haciendo mal. Si yo no cambio entonces mis actitudes, no cambio mi forma de ser, no cambio entonces mi forma de pensar y mi forma de actuar, yo siempre voy a ser una persona malvada, siempre. Por eso es que Dios dice, vengan a mí, conozcan mi palabra, conozcan mis leyes, conozcan mis decretos, conozcan mis consejos, para que ustedes puedan cambiar sus actos, cambiar su pensamiento, cambiar su forma de ser, y ustedes puedan ser hombres y mujeres de bien. ¿Qué es lo que dice entonces Eclesiastés capítulo 7? Veamos, Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Búscalo ahí. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Y dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus propias perversiones. Y esto está hablando desde el Génesis, desde la creación del hombre y la mujer. Dios los creó a imagen y semejanza de él, pero el hombre buscó su propia desobediencia. Buscó su propia gana, como le decimos nosotros vulgarmente. El hombre y la mujer buscaron hacer sus propias decisiones, y por eso es que cometieron muchos errores. ¿Y será que hasta la fecha
aún se sigue cometiendo lo mismo. 4,000 años después, 5,000 años después, se sigue cometiendo los mismos errores. Sí, la misma desobediencia, la misma escasez de voluntad, discapacidad de voluntad delante de Dios, porque no se quiere complementar con Dios en su voluntad bajo una obediencia. Y por eso es que nosotros, cuando cometemos los errores y viene un sentimiento de culpabilidad, siempre decimos, ¿por qué Dios lo permitió? Y eso no es así. Es que no es que Dios lo haya permitido, es que Dios respetó nuestra decisión. Y si Dios permite nuestra decisión, entonces nosotros tenemos que pagar las consecuencias, sean buenas o sean malas. Marcos capítulo 7, veamos. Marcos capítulo 7, de los versículos del 20 al 23. ¿Qué es lo que dice? Y Jesús decía todo esto. Marcos capítulo 7, versículos del 20 al 23. ¿Lo encontraron? Ok. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. No es lo que entra, o sea, lo que escuchamos tanto, lo que vemos y todo eso, sino lo que sale de nosotros, de nuestro corazón. Mentiras, envidias, egoísmos, blasfemias, calumnias, todo aquello que venga a destruir a nuestro prójimo, ¿sí? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cambiemos la palabra contaminar por corromper. Todo esto es lo que corrompe al hombre, ¿sí? Todo lo que sale del corazón para destruir a otra persona, para blasfemar en contra de Dios y para llevarle la contraria a Dios. Eso es todo. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios, ¿qué es lo que dice Proverbios capítulo 8? Versículo 13. 8:13 de Proverbios. Vean lo que dice ahí. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa yo aborrezco. ¿Qué es lo que pasa? Pensamientos, actitudes, malas decisiones y lo que tu boca expresa. Si tú dices palabras soeces, para algunos eso es algo muy normal, pero si lo dices delante de Dios, ¿por qué dices entonces que Dios permite la maldad? Si eres tú quien lo está decidiendo hablar, decide hablar de esa forma. Si tú tienes malos pensamientos y peleas en contra de tu prójimo, ¿por qué dices que Dios permite el mal si eres tú quien está decidiendo pelear contra el prójimo? Si tú eres soberbio, si tú eres arrogante, y tú ya lo sabes y decides seguir así, ¿por qué dices que Dios permite la maldad cuando tú decides formar esa personalidad en tu mente y en tu corazón? Es tu decisión. No, entonces Dios me hizo así desde que nací. Mentira. Porque tú desde que tenías 2 añitos o 1 añito de edad, tú no decías palabras soeces, no decías malas palabras, como dicen. Tú no maltratabas, tú no blasfemabas. Tú eres obediente, dependías del amor de tu madre y de tu padre. Pero mientras fuiste creciendo, decidiste cambiar tu mentalidad, decidiste cambiar tu inocencia por la confianza de un amigo, una persona que cambió tu forma de ser. Eso fue tu decisión. Pero nunca digas, ¿por qué Dios permitió eso en mí? Es que Dios no lo permitió. Dios solo respetó tu decisión. Pero de alguna forma, tú siempre sabías que era lo bueno y que era lo malo. Siempre lo supiste, pero no lo quisiste seguir. Y casi para terminar, Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses,
capítulo 5, versículo 15. ¿Qué es lo que dice? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Qué es lo que quiero decirte con todo esto, mi amado hermano, oyente y vidente de este canal? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros sabemos hacer lo bueno, pero también sabemos hacer lo malo. Pero nosotros, como dije en un principio, pues nosotros decidimos cuál camino tomar. Yo sé a quién hacerle bien, tal vez a alguien que me caiga bien, obvio. Pero ¿y si le hago bien a alguien que me caiga mal? No, es que eso no es obvio, no es lógico. ¿Cómo vas a creer? Yo no le voy a hacer bien a aquella persona que me cae bien, a aquella persona que me cae mal, a una persona que detesto. No lo voy a hacer. Eso es tu decisión. Pero cuando tú vienes y vives las consecuencias de tus actos, sean buenos o sean malos, nunca digas por qué Dios lo permitió en tu vida cuando tú eres el que decide cómo actuar y cómo vivir. ¿Sí? ¿Qué es que yo no sé cómo hacer el bien? Bueno, Dios te ha hablado a través de su consejo. Lo has escuchado en radio, lo has oído en la televisión. Hay personas, vecinos que te hablan, familiares que conocen a Cristo y sus mandatos y te hablan, te han enseñado, te han invitado, pero tú no quieres. Cuando tú no quieres entonces acercarte al consejo de Dios, tú no quieres escuchar a Dios en su palabra, es tu decisión. Pero aún así, cuando tú no quieres escuchar la palabra de Dios, estás entonces propenso a hacer lo que otros digan en las maldades. Eso es así, solo hay dos caminos, maldad y bondad. Pero no hay un camino de por medio, no existe. Porque si tú no haces lo bueno, entonces tendrás que hacer lo malo. Y si tú no haces lo malo, tendrás que hacer lo bueno. Pero es tu decisión. A eso es lo que quiero llegar. Y ese es mi punto final. No es lo que Dios permita, sino que qué es lo que tú permites que entre en tu corazón y en tu mente. Eso es todo. Jesús dio las enseñanzas y dijo, si alguien tiene una capa, denle a otro y no se lo pidan de regreso. Tú tienes 2 manzanas, pues dale al hambriento uno y tú te quedas con uno. Comparte, busca, haz el bien. Procura hacer el bien con otros. No está diciendo si la otra persona es una persona malvada o es una persona bondadosa. No, tú hazlo, demuéstralo. Ahora, si la otra persona pues no quiere ser agradecido y tú ves que la persona pues solo se aprovecha de ti o la otra persona pues no aprecia lo que estás haciendo, bueno, entonces solo aléjate o distánciate, pero no pelees, no critiques. Bueno, esta persona pues yo veo de que no mucho recibe mi apoyo, no mucho recibe lo que yo le estoy diciendo, el consejo que yo le estoy dando. Entonces distánciate, pero no dejes de orar por esa persona, pero no pelees. Miren, fíjense que esa persona, miren aquella. No hagas eso, no publiques la maldad y la calumnia sobre alguien con otros, no lo hagas. Y es que ese es otro problema. ¿Por qué existen las guerras? Porque son 2 personas que quieren imponer su voluntad uno con otro. Como no pueden, incitan a los demás a que peleen. Y sobre esa guerra hay mentiras. ¿Sí? Mira, yo quiero que mates a aquel porque, ¿sabes? Dice que te va a matar a ti y me va a matar a mí porque le caemos mal. Mentira. Esta persona llegó a un desacuerdo con aquel, quiso imponer su voluntad y aquel también, pero como los dos no se quieren enfrentar, enfrentan a todos los demás. Es la decisión del hombre. Pero ¿por qué Dios permite que esas 2 personas peleen? No, Dios solo respeta la decisión de cada uno. Solo. Quiero terminar con algo y quiero contarte esto. Había un caballo amarrado a la orilla de un establo y pasó un demonio. Tú sabes, los demonios hacen maldad. Y el demonio iba caminando cuando en eso decidió soltar la cuerda del caballo. El caballo caminó y entró a la finca posterior y comenzó a comer la hierba. El dueño de la finca se molestó tanto, sacó su escopeta y ¡pum!, mató al caballo. En eso salió el dueño del caballo. Al ver que su caballo estaba muerto,
tomó su escopeta y le disparó al que había matado el caballo y mató al vecino. Salió el hijo del vecino y molesto mató al que había matado a su papá. Pero el hijo del otro también salió y mató al hijo del que había matado. La cuestión está en que se armó un pleito, se armó una guerra entre ellos, y en eso pasó el demonio de regreso. Y el demonio iba caminando y se les quedó viendo. Y todos le dijeron: tú, tenías que haber sido tú. ¿Por qué permites eso? ¿Por qué hiciste esta maldad? ¿Por qué lo hiciste? Y el demonio se les queda viendo y le dijo: yo solo solté el caballo. La maldad, hermanos, no es que venga, o sea, Satanás lo promueve. Dios lo trata de evitar. Pero es uno quien decide si hacerlo o no hacerlo. ¿Me voy a entender? No sé cómo lo vamos a ver. No sé cómo vamos a hacerlo el día de mañana. Yo como padre no puedo entrar yo a mi casa, gritarle a mis hijos, pegarles, agredirlos, tratarlos muy mal, humillantemente, y ahora sí yo quiero que mis hijos me amen. No, estoy sembrando maldad en ellos. Yo no voy a entrar a mi casa, pegarle a mi esposa, gritarle, tratarla de menos, hacerla sentir de menos, y aún así yo quiero que ella me dé amor y atención. No, estoy sembrando en ella maldad. Es mi decisión. Yo soy el que estoy sembrando la maldad. Pero si yo entro a mi casa, abrazo a mis hijos, les expreso cuánto lo amo, le expreso lo mismo a mi esposa, le digo que gracias por todo su apoyo, doy lo que debo de como me corresponde a mí como hombre, es otra historia. Yo llego a mi trabajo, trato a todos mal, pues todos van a tratar mal a mí. Pues yo trato a todos bien, con respeto, con bondad, lo mismo voy a recibir. Es mi decisión, pero no es lo que Dios permite, sino que Dios respeta tu decisión. ¿Qué clase de persona quieres ser tú? Tú decides. El consejo ya está dado. La palabra ya está dada. Dios ya dijo cómo quiere Él que tú seas. Pero tú decides, en verdad, cómo quieres terminar ser. Este tema es muy extenso y podríamos hablar toda la noche sobre esto. Pero yo te aconsejo esto, amado hermano, vidente y oyente. Deja que la bondad viva en tu vida y no tengas miedo, porque el carácter que tú formaste en medio de la maldad es lo que te ha llevado a vivir amargamente, solitariamente. ¿Verdad? A veces agarramos una fuerza voluntaria desde adentro de decir: no, yo estoy bien así. Pero no es cierto. Necesitas de las personas, necesitamos de nuestro prójimo. También necesitamos de Dios, pero también necesitamos de nuestro prójimo. Pero necesitamos poner bondad en su corazón y dejar que Dios sea el que haga en nosotros buenas personas. Solo obedece la palabra de Dios. Deja de hacer lo malo. ¿Sí? Trata de hacer el bien con el prójimo. Hazlo. Máximo con los de tu casa. Hazlo. Y verás que todo tu ambiente va a cambiar. La gente hace cosas, pero no te hace cosas. Y si la gente se aleja de ti es porque tú sembraste esa distancia en las personas. El día no es malo, es que tú estás de malas y así ves el día. Tú no estás, la gente no está haciendo cosas malas, es que tú estás sensible. Y tú decidiste amanecer sensible y crees que todo está en contra de ti. Es tu decisión, pero no es que Dios permita, es que Dios respeta. Y si Dios respeta, trata la manera de que Dios siga bendiciendo tus buenas decisiones para que tengas buenas dádivas. ¿Sí? Oremos entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias te damos por toda tu bondad y por toda tu bendición. Ayúdanos, Señor mi Dios, a crear en nosotros personas bondadosas, personas de buen carácter, de buen pensamiento, de buena voluntad, para dar testimonio del Dios que vive en nosotros y que nos permita acercarnos a ti. Perdona, Señor mi Dios, si muchas veces hemos dado mal testimonio y hemos procurado mostrar una mala persona en nosotros. Ayúdanos a cambiar eso, nuestra mentalidad, nuestro carácter, lo que sale de nuestra boca, tener dominio de nuestras palabras y las expresiones, y que tú, Señor, nos ayudes a seguir adelante. Gracias por esta palabra, gracias por este consejo y bendícenos cada día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Que Dios te bendiga y sobre todas las cosas, lee la palabra de Dios, busca el consejo de Dios y ora todos los días para que Dios te guíe a ser una buena persona. ¿Sí? Dios te bendiga. Cuídate.